Qué bonito queda el barrio, ¿verdad? Pero qué lástima que ya no podamos vivir en él. Buenos días, tardes, noches tengan toda nuestra queridísima audiencia y bienvenidos a un programa más de El Desorden. Yo soy Diana Tellez y qué felicidad me encuentro que aquí están mis compañeros. Fernando Rejón, Jorge Zambrano y Patricio Flores. Así es, el desorden completo unido aquí para platicar con ustedes sobre un tema en específico que ha sido nota estos últimos días y que seguirá siendo nota por años, porque esto no es un problema que se puede resolver pronto, es un tema que va a tomar años de discusión, de legislación, si es que se llega a legislar, y de muchísimas, seguramente, más protestas. Y el tema de hoy es la gentrificación. ¿Por qué queremos platicar de esto? Porque principalmente por la primera marcha antigentrificación que se llevó a cabo el pasado 5 de julio, si no me equivoco. Sí. Este 5 de julio que fue ayer sábado para nosotros, hoy es domingo 6 de julio que lo estamos grabando para ustedes. Y pues claro que consideramos que debe ser pues importante tomar en consideración porque nosotros que somos las próximas generaciones que intentaremos comprar un terreno para vivir y caer muertos, puede ser que no podamos hacer eso. Muertos sí, pero comprar terreno, quién sabe. Entonces, pero primero, ¿cómo están? ¿Qué te cuentan? ¿Cuál es el meollo de hoy? Antes estaba bien, pero creo que me deprimí un poco con lo que decías. Yo solo tiré un facto. Bien, esta semana ya sacamos el primer newsletter. Entonces... Sí, y aquí tenemos a Pato, el coordinador del proyecto del newsletter. Y que ahora sí, ya saben que hace los aplausos. Gracias. No olvida. Que hace ya 3 semanas tuvimos aquí a Pato para platicar sobre el inicio del conflicto de Irán e Israel y que oficialmente hoy les queremos presentar como ya miembro oficial de El Desorden. Porque, pues, como saben, ya lo habíamos platicado, él es amigo nuestro de la universidad, muy buen amigo nuestro y que fue nuestro presidente durante la sociedad de alumnos, nuestra gestión, gran presidente, grandes épocas, ¿verdad? No. Y el viaje, ¿qué puedo con el viaje, Jorge? Todavía tiembla. Y todavía tiembla cuando escucho esa frase. Pero bueno, entonces el Pato ha decidido iniciar este proyecto junto con nosotros y nosotros estamos muy felices de tenerlo parte también de nuestro equipo. Y ahora, recuerden suscribirse al newsletter en la descripción del video. Aquí abajito van a estar el link para que se suscriban y que diariamente les llegue todos los lunes a las 8 de la mañana nuestras opiniones, más notas al respecto. Ahora, sin más preámbulo, es momento de entrar en tema. ¿Alguien me quiere decir qué es la gentrificación? Para después leer una definición, pero ¿qué creen que es la gentrificación? O sea, definición nuestra de la gentrificación. Sí, suya, y después ya les leo lo que encontré. Pues, para mí sería como el desplazo de por ejemplo, los barrios, otros tipos de colonias, por medio de, por ejemplo, la subida del precio de los terrenos, la renta, principalmente la renta, pero principalmente sería esto, como el desplazo de la gente de ciertos barrios, colonias. Jorge, Pato, ¿quieren agregar algo? Nada más decirlo como un fenómeno urbano donde con la llegada de personas con mayor poder adquisitivo va encareciendo las zonas donde van llegando. Ok, Pato. Generando. Sí, creo que el agregar el tema económico y social a todo este tema sí es muy importante. A final de cuentas no es algo que nomás sucede porque sucede, hay un trasfondo económico y hay una necesidad económica que termina superando a las personas que ya están viviendo en cierto espacio, pero creería yo que sí es muy importante tenerlo en consideración al momento de seguir con el desplazamiento de una ciudad, con la creación de ciudades y la forma en la que se llevan a cabo estos cambios y estas diferencias sociales y económicas dentro de ciertos barrios que suelen ser mayormente de bajos recursos o de clase media y terminan siendo suplantados por clase alta o por inclusive espacios de lujo. Exacto. Aquí ya en una definición, esta la encontré en un artículo de Infobae escrito por Lorna Whitron. Se explica que la gentrificación es un proceso urbano que implica la transformación de barrios deteriorados o empobrecidos mediante la llegada de personas con mayor poder adquisitivo, lo que provoca la expulsión de los residentes originales. Eso lo explica Luis Alberto Salinas perdónenme por el apellido, por la pronunciación del apellido, Arreurtua, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, que la gentrificación es un proceso donde alguien con dinero ve que hay un terreno que se ve pues barato y quiere empezar a invertir ahí. Pero
el que una persona con mayor poder adquisitivo empiece a invertir en estos terrenos que suelen ser baratos porque ahí viven personas, sí, pero a lo mejor no de un poder adquisitivo alto o tan alto, hace que la zona se encarezca. ¿Qué significa que la zona se encarezca? Los servicios se hacen más caros, los negocios se hacen más caros, las rentas principalmente, las rentas y la compra de vivienda se hace más cara. Por lo tanto, la gente que vive ahí se ve en la terrible situación de ya no puedo vivir en donde he vivido toda mi vida. Por lo tanto, como no puedo vivir aquí, me veo en la necesidad de desplazarme a otro lugar donde pueda yo vivir con lo que tengo, con lo que me alcanza de mi salario. Y eso es un problema verdadero. ¿Opiniones al respecto? ¿Comentarios que quieran agregar? Pues no, más adelante ya explicaremos bien cada caso, porque yo creo que este programa va a ser más como análisis de los casos y análisis del fenómeno de la gentrificación. Versus diferencias, pero cómo tienen causas similares. Porque como ustedes saben, nosotros estamos ubicados en Nuevo León, entonces la gentrificación que vemos en la Ciudad de México, pues la conocemos a través de notas periodísticas, de videos, ya sea en redes sociales, en YouTube, que pues vamos escuchando sobre estos casos que se vive diferente en Nuevo León. En Nuevo León hay un caso de gentrificación específicamente más en San Pedro, pero también nosotros identificamos y esto ya lo explicarán más Jorge y Fer, que sé que son temas que más como que técnicos, económicos, que les encantan de estos temas. Cuando es economía, que sea él. La burbuja inmobiliaria. Que pues tiene muchísimo que ver dentro de cómo nosotros también, como nuevas generaciones, convivimos con la incertidumbre de la compra de la casa, porque algo que es muy cierto, los salarios siguen igual y las rentas, los precios de las casas han aumentado con el paso de los años. En la Ciudad de México se identifica que las colonias más afectadas son la Colonia Roma, la Colonia Condesa, la Colonia Juárez y el Centro Histórico. En estos barrios, el arribo de nómadas digitales y extranjeros, como ahora se les dicen, ha sido constante. Muchos alquilan viviendas a través de plataformas como Airbnb, lo que ha provocado una disminución en la oferta de renta tradicional y una alza generalizada de los precios. Solo en la colonia de Juárez se estima que más de 4,000 personas han sido desplazadas en los últimos 15 años. Bastante gente. ¿4,000? 4,000. Órale. Según cifras de organizaciones vecinales. Además, el uso cada vez más frecuente de inglés en negocios y servicios ha generado un sentimiento de pérdida cultural y ha encendido el debate sobre la integración social. Porque muchas veces se ve el uso de inglés como avance social, cuando pues no, ¿verdad? No es necesariamente, eso no existe una correlación directa en eso. Entonces aquí vemos la cuestión de que mucha gente, al menos en estas zonas de la Ciudad de México, se han visto en la terrible situación de que tienen que cambiarse de casa, buscar nuevos lugares para vivir, y que esos lugares donde ellos han vivido y crecido durante toda su vida se ven transformados en ahora zonas pues no irreconocibles, pero sí más modernas o elegantes, o para la chaviza aesthetics, para vivir o para trabajar. Porque también un fenómeno importante dentro de estas cuestiones de la gentrificación es que estos nómadas digitales vienen siendo personas que trabajan de manera digital, o sea, no presencial, deciden irse a vivir a otro lugar porque pueden no tener que vivir donde trabajan o donde trabaja la empresa o donde sea que trabajen. Entonces pueden irse a vivir a otro lugar y trabajar al mismo tiempo, ganando en dólares, pero gastando en pesos. Sí. ¿Aquí tienes algo que comentar, Pato? Sí, yo te vi. Sí. Déjate cambio de una vez. A ver, creo que es muy importante tener en consideración la forma en que este tipo de personas que vienen a trabajar a México, a estos países que no se les puede llegar a clasificar como totalmente desarrollados, o bueno, se les clasifica como país en vía de desarrollo, es muy importante ver la forma y el impacto que pueden llegar a tener, tanto positivo como negativo, en nuestra economía. ¿Por qué? ¿Por qué? Inclusive en países como España tiene una visa específica a este tipo de nómadas digitales. Ajá. Que tú la solicitas de que, oye, voy a estar trabajando en Mallorca, pero yo voy a estar trabajando en Mallorca remotamente, pero pues mi empleo es en Estados Unidos. Ok, va.
solicitas una visa, te la entregan, creo que el mínimo es de 3 años, la verdad es que es un montón, pero al final Sí. de cuentas está trayendo inversión, un cierto tipo de mini inversión por parte de su sueldo que se está gastando directamente ahí. Ujú. Entonces sí llega a ser un beneficio. El problema es cuando al momento de quererse instaurar en este tipo de espacios, ya sea en la Ciudad de México o en Europa o en otras partes de América Latina, el problema llega que el desplazamiento social y de capacidad económica, tú como dueño, siéndolo de forma sincera, dices, pues hay un pelado que me quiere pagar 5,000 pesos más. Genial. A mí me conviene. exacto, O sea, me al conviene. final de cuentas yo tengo, o sea, el poder de discernir de yo quiero pues, un mayor ingreso para mí, que soy propietario y lo quiero estar rentando, pues claro que voy a decir que sí. Al final de cuentas, Claro. a la persona a quien renta no le afecta. De hecho, Ujú. le termina siendo ganancia. El problema es que tú, como persona que gana en pesos, vive aquí y ha vivido aquí toda su vida, termina siendo desplazado porque, híjole, yo no tengo 5,000 pesos extra porque los tengo que gastar en despensa, o los tengo que gastar en la escuela, o los tengo que gastar en el carro, o lo que quieras. Y te termina empinando porque pues llega el gringo que gana en dólares y 5,000 pesos no es tanto para ellos. Sí. Entonces, y ha pasado y ha sucedido que, oye, pues sabes qué, me llegó una mejor oferta, me están diciendo que hay un chavo que me quiere rentar la casa por 10,000 pesos más, pues te rescindo el contrato y pues ahí nos vemos. Y qué terrible. Y te quedas sin casa y te tienes que desplazar a otra parte donde el mercado sea de tu estatura y puedas vivir en esa, en esa parte de la ciudad, que ya sea en Monterrey, o en Guadalupe, o en Escobedo, o en San Pedro, o donde quieras, y te termina empinando porque pues no puedes vivir en donde estaba tu círculo social inicial. Entonces, eso es muy importante porque a pesar de que está beneficiando a las personas que son dueños y son propietarios Renteros. y son renteros, terminas desplazando a las personas que no tuvieran esa capacidad económica de tener un hogar desde hace tiempo, que ahora con este factor incluido con los americanos, europeos que vienen a vivir aquí o a Ciudad de México, terminas impactando la población local. Y esos espacios que históricamente habían tenido cierto reconocimiento padre, de que, oye, ¿sabes qué? En esta parte de restaurantes chidos, y pues te terminas empinando a la gente que pues, vivía ahí desde siempre. Pues ya. Y también esto yo creo que podemos comentar respecto de cómo se afecta socialmente la vida. O sea, si ya tenemos que como el tejido social, vaya, el famoso tejido social, que ya tienes tu círculo, ahorita lo comentabas, Pato, tienes tu círculo y te ves en la necesidad de moverte de ese círculo, pues ahora te encuentras rompiendo esta estructura social en la que ya estás, y cultural en la que estás involucrado, y pues claro que eso puede tener afectaciones, pues, psicológicas y demás. Sí. Y eso ya se extiende el problema a algo más. Yo me iría un paso abajo ¿Qué de esto. Que lo que me gustó mucho que dijiste fue lo de que te separa de tu comunidad, o sea, de tu grupo social original, o sea, de que eso realmente es un fenómeno que creo yo que no se estudia mucho cuando hablamos de gentrificación. O sea, aparte de que el tema de gentrificación es un tema complicado, tanto de manera en la que se vive, en la manera en la que hay que regularla, en la que hay que atenderla, se vuelve muy complicado por tantas variables que hay y por las condiciones sociales que se encuentra cada caso. Pero es que también las consecuencias que pueden llegar a generar creo que no se han estudiado demasiado. Las sociales, a lo mejor las sociales, económicas, las económicas, se tienen claro. identificadas, pero las sociales. Es que dentro de un esquema básico, el problema emana de una oferta y demanda de cajón. Porque Sí. hay demasiada demanda y el hecho de que tengan la capacidad económica de, ¿sabes qué? Yo voy a subir mi renta. Y ¿De si qué me van a pagar? Y si veo que me van a pagar, pues bueno. O sea, ¿a mí qué? Sí. O sea, a final de cuentas no hay una consideración social al momento de empezar a hablar a billetazos que pues dices, pues va, ¿a mí qué? No sé si han visto que se ha popularizado últimamente una gráfica que es de Estados Unidos principalmente, que es de la comparación de 1950 hasta el día de hoy, de la comparación de los salarios con el precio de las casas. Claro. Está Sí, completamente disparejo. está Disparejo de que increíble. ni siquiera en los picos más bajos del precio de las casas se alcanza el del salario. Sí. Esto faltaría verlo en el caso mexicano de que, o sea, tipo ya en el sentido empírico estos son los datos. Pero si esa es la tendencia que ha tenido Estados Unidos, nosotros que somos su vecino y lo copiamos en casi todo, de que Pues- ¿qué vamos a tener nosotros? Sí. O sea, también no solo es una cuestión de la oferta y la demanda, es de que los salarios no están siendo los dignos para la adquisición de casas. Claro. Sí. Fer, ¿quieres agregar algo? Ay, es que este tema es complicado precisamente porque
recientemente... ¿Qué? No, es que ya lo dije. Sí, no, es que es muy complicado porque también recientemente ha agarrado cierto atmósfera diferente. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, regresando a esto, el problema se empezó a agravar más después de la pandemia y durante el periodo de la pandemia, específicamente porque muchas personas de Estados Unidos se empezaron a venir a vivir aquí para acá, precisamente porque tenían una forma de empleo la cual no necesitaba que estuvieran de forma presentes. Entonces empieza a mudar esta forma de hacer empleo y las personas de Estados Unidos pues se mudan para México precisamente porque es más barato. Sí. ¿Y por qué es más barato? Porque ellos también están huyendo de una gentrificación que se está viviendo en Estados Unidos. Entonces es una cuestión muy interesante que no es solamente un fenómeno de México, sino es un fenómeno global el cual está pasando específicamente en zonas urbanas y que está afectando a las clases, a la clase nativa, media, a la gente ¿sí? que vive aquí. Sí, entonces está muy interesante esta cuestión de cómo este fenómeno que también pasó en Estados Unidos está teniendo repercusiones aquí en México porque las personas que están viniendo de allá, porque también allá está muy cara el estilo de vida, empiezan a venirse a la Ciudad de México precisamente buscando un tipo de estilo de vida más barato. Entonces las personas de la Ciudad de México pues ¿dónde quedan? Entonces... Y como dices tú, Fernando, o sea, realmente, si nos vamos cada vez más para atrás de que ¿de dónde vienen estas personas de Estados Unidos? De que, no, pues las están desplazando a estas personas. ¿De dónde vienen ellos? Sí. Así si nos vamos yendo así, cada vez se vuelve más enreversado, más problemático tratar de buscar soluciones. O sea, cada país es responsable de lo que pasa en el suyo, ¿verdad? Pero aún así, esta clase de análisis de las causas y consecuencias son necesarias para poder llegar a puntos de acuerdo en lo que podamos llegar de... por dónde atacar la problemática. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, también se ve la tendencia de dejar de hacer casas o departamentos multifamiliares y hacerlos unifamiliares. Ok. O de que departamentos de soltero, o de que... Ya. Como la tendencia de Japón, que son los de que departamentos Poquitos, de metro por metro. No, horrible. pero eso es horrible. Pésimos, o sea, de que no hay no está la cantidad de metros necesarios, de que metros cuadrados, para el desarrollo correcto de una persona. Humano. Y la pandemia demostró que el espacio en el que vives es sumamente importante. No es solo de que, tener servicios afuera. O sea, debes de tener una cierta cantidad de metros cuadrados en tu vivienda para poder desarrollar todo. Pero al final, o sea, se me hace muy interesante la forma que... Por más que digamos de que no, es que necesitamos tener cierto número de metros cuadrados. Obviamente aquí en Monterrey los nuevos desarrollos inmobiliarios van de los 50, si bien te fue, con una o dos habitaciones, hasta los 80, 90, sí, con los nuevos que están construyendo también en el centro y también en otras partes de la ciudad. Y con un precio de mínimo te vas a unos 6, 7 millones. Sí, dependiendo de en qué zona estés. La verdad es que cero es barato y la verdad es que los metros cuadrados son mínimos. Pero luego te pones a pensar que qué otras ciudades tienen un problema de esta magnitud en Estados Unidos. Y dices, bueno, pues Nueva York, la gente vive con las principales 15, metrópolis principalmente. 20, 25 metros cuadrados de una calidad de vida, no sé en qué nivel, pero pues la vez pasada me salió un TikTok que decía que, güey, no te preocupes, la ciudad es tu sala de estar. O sea, tú nomás vienes a dormir aquí y se acabó. O sea, entonces el stand está en el hoyo. Está terrible. Está terrible. O sea, porque pues no tienes un espacio propio adecuado, pero pues ves la cama del güey y la alacena y la estufa y el baño en un cuarto aparte, chiquito. O sea, si ves que el estándar de vida está decayendo, especialmente en los espacios y en las ciudades que tienen un conglomerado bastante alto. Pero sí, ¿qué vas a decir? Sí, y esto siempre es a favor del consumo. O sea, claro, te mantengo afuera cuentas, para que consumas. Te mantengo también en una pésima calidad de salud para que sigas consumiendo medicina. Te mantengo, o sea, todo esto continúa un ciclo de consumo en el que los ricos se ven más beneficiados y el que tiene que llevarse la talacha, pues no se ve tan beneficiado. No, pero claro, a final de cuentas estamos hablando de espacios, con el caso hipotético de que, bueno, el rentero. Y esta figura unipersonal de una singular persona. Pero tenemos que considerar que este tipo de cosas no solamente son el estándar, sino hay grupos y conglomerados que tienen
edificio tras edificio tras edificio tras Bueno, hay edificio. corporativos de Estados Unidos que literalmente se Sí, dedican sí, a sí. comprar casas, quedárselas y rentarlas. Sí, o sea, eso también lo tenemos que considerar, o sea, que el estándar no es solamente de un juego de particulares, Ujú. sino hay una industria inmobiliaria Sí. detrás de todo esto enorme que tú como persona no le vas a poder pelear. Esa es la cuestión y por eso la importancia de la regulación. Sí, también. Es importante, pero creo que el meterte al ring legislativo Sí. con este tipo de Es- grupos es una cuella, es una Él soga al sabe cuello. eso. Y que es Sí. un grupo que no genera poco. O sea, que No, son demasiado Si dinero. algo tienen es de que el revenue, el profit. Sí. Ahí, ahorita siguen. Sí, Les voy a si investigar quieren algo. voy a presentar los hechos de lo que pasó Sí. el pasado 4 de julio, perdónenme, 4 de julio, fue el 4 de julio en la marcha, el 4 de El julio, día el día de la de- independencia de Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver. Sí, yo también creo que tiene que ver. Y no fue el 5, entonces fue el viernes 4 de julio. Ayer fue 5 de julio, sábado. Entonces resulta que Infobae comenta: el pasado 4 de julio se realizó una marcha contra la gentrificación en la colonia Condesa, donde se registraron actos vandálicos y tensión entre manifestantes y autoridades. Y aquí viene como que la discusión de ¿se puede? Yo digo que sí, solamente es... Sé que se puede caer en conversaciones como triquis. Se puede buscar la reivindicación del espacio sin caer en la xenofobia. Ah, Yo creo la que sí. xenofobia. Sí. Es que, bueno, yo creo que es que precisamente... Ay, ¿estás bien? Sí, No te sobes el Otro. dinero. Ok. Hay una cuestión aquí importante también que quiero mencionar, que es el papel que tiene el gobierno local en la cuestión de la gentrificación. Ujú. Hace unos años, cuando Claudia Sheinbaum era la dirigente de la Ciudad de México, Ujú. hubo una importante cambio que hubo dentro del papel que tenía Airbnb. Ah, Que es también tiene mucho Mucho tiene que importancia, ver, ujú. exactamente, y creo que lo hablamos cuando estábamos en el programa de radio, que era cómo Claudia Sheinbaum le dio como la oportunidad a estas aplicaciones para que precisamente pudieran tomar más presencia dentro de la Ciudad de México. Ujú. Entonces, cuando aquí hay una cuestión que fue lo que mencioné de que empezaron a llegar estos nómadas digitales, que a mí no me gusta ese nombre. No me tampoco. Porque es migración, o sea. Ajá, de que- es migración. migración. Solo Exactamente. que white chican, Quítale el nombre, son migrantes. Hay que meter ahorita el tema de los expats. De los expats también. ¿Cómo? Ahorita entramos Me en cae eso. mal esa palabra, Ok. horrible. Y entonces entra esta cuestión de, bueno, vienen estas personas de Estados Unidos y luego también se le da esta fuerza a las aplicaciones digitales que Bye. ahora recientemente están empezando que, bueno, vamos a meterles impuestos, vamos a... Entonces aquí se ve una Vaya. doble moral de, ok, de qué forma el gobierno local también tiene presencia en la cuestión de cómo se está llevando a cabo la gentrificación actualmente. Claro. Y ahorita vamos a hablar un Sí. poquito más de la cuestión de la regulación Va, para en continuar. el caso de Monterrey, sí. Para continuar con la nota. Esto ya, ahora me cambié de nota, ahora estoy en La Jornada. Eso es escrito por Elba Mónica Bravo. Sí, ¿Qué? en la jornada. Perdón, no me gusta. Es muy importante involucrarnos y saber sobre el mismo hecho de Diferentes diferentes fuentes, eso es cierto. Así que cállese. Aún así no me gusta. Te puede no gustar, Los pero hay que- leo, pero exacto. no me gustan. Los manifestantes lanzaron piedras contra aparadores y ventanales, dañaron sillas y mesas de restaurantes y cafeterías. Otros utilizaron el mismo mobiliario de los negocios para causar destrozos mientras gritaban al unísono: "Fuera gringos, esta no es tu casa, comercio local, nuestra capital". Mientras en la convocatoria se destacó la frase: gentrificación no es progreso, es despojo. Algunos participantes en la movilización alertaban a los integrantes del contingente para seguir la movilización. Porque resulta que esta nota empieza comentando, porque esto es un párrafo que me fui un poquito más abajo para hacerle continuar el hilo anterior. Esta nota comienza haciendo una especificación de lo que sucede en la manifestación, que suele pasar en muchísimas manifestaciones, y que yo creo que hace lo correcto en hacer esta reivindicación, que es que la convocatoria
de vecinos en las colonias Juárez, Roma, Condesa e Hipódromo, así como de activistas en la denominada primera protesta antigentrificación en el Parque México, concluyó tras la intervención de un grupo de jóvenes con el rostro cubierto, algunos vestidos de negro, que realizaron pintas en el foro Lindbergh. Porque creo que es importante hacer esta especificación, porque estos son como grupos que suelen intervenir en el proceso pacífico de la gentrificación y que vienen a alterar lo que viene siendo la agenda de la protesta, que desafortunadamente es muy común que esto suceda. Pregúntenle a las mujeres que participan en las marchas del 8M cómo si está el bloque negro, pero también ha sucedido, y yo sé de primera mano por amigas y conocidas que estuvieron en la marcha del 2023, si fue 2023, que hubo un grupo negro que ni siquiera era bloque negro, personas encapuchadas que se metieron a irrumpir en la marcha, y que fue cuando se causó un desmadre impresionante, ¿sabes? O sea, se puso grave, ¿sabes? Entonces yo creo que la nota hace lo correcto en especificar este dato, porque sí sucede aparición de personas que son ajenas a la marcha pero que vienen a irrumpir en el proceso pacífico, pero que la iconoclasia aquí viene a hacer frente dentro de esta manifestación, que la iconoclasia viene siendo este proceso de manifestar, sí, en contra de los gobiernos a través de el romper o el manchar o pues sí, hacerle daño a propiedad del gobierno. Pues a los íconos. A los íconos de gobierno, que viene siendo monumentos, edificios, principalmente estatuas. Y la reivindicación de estos monumentos, ya sea, por ejemplo, la glorieta de las mujeres desaparecidas en la Ciudad de México, que suele ir cambiando como de fin según la protesta que se vaya a acercar o la fecha. Entonces, aquí yo creo que sí vemos algo de iconoclasia, pero yo creo que también entra la pregunta, ¿pero esto ya no es vandalismo porque fue propiedad privada? Válida pregunta, en mi opinión. Yo creo que sí, Yo porque creo no que es sí. del gobierno. O sea, Sí, yo creo que sí, porque no es de gobierno. Exacto. Le jodiste la vida a alguien. De que, felicidades. Alguien estaba trabajando y así. Alguien que también pero es alguien víctima de la gentrificación. exacto, porque es alguien que está trabajando. Me refiero a la gente del personal. Meseros, bartenders, la gente que atiende esos negocios, que sí vienen siendo negocios que pertenecen a alguien que vino a encarecer tu zona donde vives, es correcto, pero que esta gente también se está ganando el pan de cada día para vivir en donde tú vives. Sí, pues las aseguradoras, esperemos que hayan estado bien asegurados. Las aseguradoras de que, híjole. Mijo, es que la iconoclasia no entra en el rubro. Vandalismo sí, pero iconoclasia no. Güey. Ni modo. No, pues yo creo que aquí entraría la cuestión de que sí fue vandalismo porque fueron pues entidades privadas, bueno, claro. Restaurantes privados. Claro. O sea, Sí. ubicaciones que pues qué mal para la banda que trabaja ahí. Pero yo sí entiendo el fin. No, claro, O sea, al final de claro. cuentas, Entiendo el fin, pero un- dices, una gran parte de los actos que se producen de violencia en este tipo de marchas son para llamar la atención. Claro. O sea, También. es un punto de inflexión de que, ay, le rompió la ventana a un Starbucks, ay, no vaya a ser. Bueno, ahí Y la está ventana- todo. Ese- La ventana vale madre. O sea, Sí, la ventana, el pues, problema se por pone el cual otra. se están protestando pues, es mayor, sí. Pero es muy propenso que la nota sea de que protestantes agreden y maltratan mobiliario y propiedad privada durante Guau, la guau. marcha. O sea, Está bueno, bien, lo de qué mal pedo, menos. güey. Está bien, se repara, está bien, les va a costar un billete, está bien. Pero pues también hay que alzar la atención. O sea, no digo que ningún Del tipo de tema de violencia esté bien, manifestación. Exacto. pero a final de cuentas toda esta necesidad viene de un sentimiento de hartazgo que ya tiene la gente. Ya Exacto. dices, esto está la madre, pues voy a hacer algo en contra de quien se me ponga enfrente. Lamentablemente no deberían ser las cosas así, pero pues bueno. Pero es a lo que se llega cuando gobierno, instituciones, son cómplices de aquellas entidades privadas que dicen, chinga esa madre, vamos a subirle el precio, al cabo que a mí me beneficia, y no observan el daño más profundo que se le está haciendo a toda una sociedad. Sí. Pato, ¿ya tienes el dato que quieres enseñarnos? Sí, está muy interesante. En Nueva York hay un complejo de apartamentos en Manhattan que se llama Stuytown, Stuytown, S-T-U-Y-T-O-W-N, por si lo quieren investigar. Ok. Son 11.250 apartamentos
no tienen, no es un solo dueño, que es lo que veníamos diciendo ahorita. Sus dueños son Blackstone. Si les suena. Ay, no. Oh, no. Es el Hay una complejo- publicación en El Desorden donde Es pueden el ver. complejo departamental más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que en América. Es verdaderamente absurdo, es un mundo en sí. La verdad es que la vez pasada estaba aburrido en Google Maps. Pues parece un municipio completo. Sí. Está increíble. Tiene sus propios parques, sus propias amenidades y está súper bien conectado. Está cerca de NYU y está cerca de casi todo el centro de Nueva York. Entonces, este tipo de cosas está muy interesante porque pues no lo maneja o sea, no son departamentos de que, yo tengo un depa ahí. No. Tú le rentas a la compañía que ellos directamente te alquilan y te manejan el funcionamiento del departamento y pues ellos son tus Tus renteros. Esta foto yo creo que la podremos poner así. Foto. Aquí Bueno, va que el la foto. gente vea. A ver si Tu pruebo productor. lo- ¿Qué digo? lo- Productor es ¿Qué fue? editor. Perdón. Sí, yo, editor. Y lo otro que quería comentar, regresando a la Ciudad de México, es cómo todo este funcionamiento de los expats y los americanos y los ¿Qué europeos. es el expat? Los expats son expatriados. Migrantes. O sea, Migrantes. eres un migrante, bro. Son No, migrantes. Pierden el miedo a la palabra migrante. No pasa nada. Son migrantes. Illegal alien. Sí, ellos también son illegal aliens. ¿Sí o no? Es que es el problema. El problema es ese. Se les trata con un granito de sal y con tantita bondad, porque la ley debería ser la misma que se debería aplicar a todos los migrantes. Se te acabó tu periodo. Vas para atrás. Necesitas o renovarte, Para allá. o revisar tu papeleo, o estar conforme a la ley. Porque lo mismo pasa en Tulum, lo mismo pasa en Oaxaca, Sí. lo mismo pasa en ciertos puntos de flujo turístico alto, americano o europeo. Mazatlán. Que la como raza dice, no, pues me voy acá aquí en rico, güey, nadie me Tancho, dice sol, nada. playa, arena. Y luego es de que, oye, güey, pues en Tulum hay un complejo creo que es un parque privado, pero es municipal. Pero les cobra entrada. A los mexicanos les cobra una fracción mínima y a los gringos y a los que no tienen ninguna capacidad de residencia, o sea, los que no tienen residencia legal, pues les cobra un montón porque los trata como turistas. De que, ¿tienes cine? Sí, pagas. Pagas. ¿No tienes? Entra. No, pero también al los revés, cobran. al revés. Ah, ok. Tienes O sea, les cobran cine, más. pagas 5 pesos. No tienes cine, pagas 50. Entonces, pues la raza dice que no, pues yo llevo aquí viviendo un chorro de tiempo. Los del municipal, ¿han visto el meme del güey que le hacen? Sí, un billetón. Entonces, pues tú que llevas viviendo aquí y eres de aquí, pues pásala. Le cuentas, tus impuestos han pagado por este tipo de cosas. Yikes. Y el turismo, a final de cuentas, a quien más apoya es el sector privado. Ujú. Que sí es bueno y sí es bueno fomentar. Pero pues si el municipio está haciendo una inversión de un parque, pues bueno, si es una inversión grande y ocupas sacarle algo de retorno, pues está bien, puedes cobrar un cachito. Entonces estaban protestando los gringos en Tulum de que, oye, está muy caro el parque. Bro, De que, bro, tú no pagas impuestos. ¿De qué? paga impuestos. ¿Pagas No, el parque? regrésese. Sí, güey, si no te vas a regularizar conforme a tu... La tu audacia. Que es lo que es de todos Pues modos son los los- que muchos hacen de que gente retirada o gente que es de Sí, que pero, pues, como esos puedes migrantes hacer un digitales proceso. que dicen de que vivo aquí, Ujú. regreso a Estados Unidos un mes de que para que digan de que bueno, pago impuestos allá y me Sí. regreso para acá. Sí, pero pues hay gente que se sobrequeda su estancia y pues también terminan empinando los espacios, los departamentos, las casas, el hecho de que veas algo para, o sea, un espacio para lavar y que diga que laundry, de que voy ni al caso en pleno Oaxaca. Aquí hablamos español. Y pero- otras lenguas indígenas. Pero sí, Otras muchas. está muy cañón. Creo que es muy importante tener esta regularización de migrantes, sin importar de dónde vengan. Creo que a final de cuentas la ley está ahí por algo. Continúa. Y pues ya. No sé Es si que han quiero escuchado- agregar a tu... Bueno, termina. que un argumento a favor de la gentrificación que he llegado a escuchar ha Oh, sido el God. de que, pues si es una ciudad turística, pues al final tú vives del turismo, o sea, de que aplicas que todos los sectores sean de que pro turista y es de que, a ver, Bro. no todos los sectores son para los turistas, o sea, también hay, Sí. por eso mismamente cuestión de, en Mazatlán, Sí.
En Las Tulum, zonas que son Cancún, principalmente sí. de playa, como en Los Cabos, de hecho, que es la Sí, que Los Cabos ya está Que- muy heavy la situación de los precios para la gente Que vive vive desde ahí. Que aquí yo quiero agregar el dato que, como mencionabas, Pato, de que se les trata un poquitito bien y creen que ya son dueños del terreno. No music, no music. Bueno, a eso quiero ir. Está muy Por- bueno. Ahorita pasó justamente el 5 de julio que se reportó a la Lady Racista. Uy, la idea racista está cañona. Se pasó de Sí. lanza esa señora. Bien cañón. O sea, increíble la audacia. ¿Cómo te atreves? No, pero Lady Racista, no sé si fue por algo de gentrificación o por qué fue. Ahí les va, voy a leer la nota. Muy bien. Para empezar, es una morra gringa. Entonces vamos mal. Comenzamos mal. Sí, dice, ¿qué pasó aunque en el momento no se ha confirmado de manera oficial la ubicación exacta ni el contexto completo del altercado, muchas cuentas en redes sociales aseguran que ocurrió en la colonia Condesa y que todo comenzó por la colocación de una araña inmovilizadora en el auto de la mujer. ¿Qué pasa en el video? En el video, que comenzó a circular el 3 de julio, eso se hizo la nota el 5, se observa a una mujer rubia con chamarra clara discutiendo con un policía en plena vía pública. Él porta un uniforme con las siglas la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sostiene una araña de inmovilización vehicular. La mujer, visiblemente alterada, lanza frases como, la verdad no lo quiero decir porque me van a clipear No, diciendo sí. esto. Bueno, mándamelo si yo los digo. Está muy grosero. Dice, no me insultes y... A ver, espérate, si quieres. No lo voy a decir, Lo pone con... No, pero que no lo insulte, lo agrede por su color de piel y que no lo esté insultando y otro ¿cómo se llama? Objeto. O agresión. El oficial responde, hasta racista eres. Ella replica, oh God, es que es muy malo. Dice, a huevo, odio y lo vuelve a agredir, lo vuelve a agredir por su color de piel. Odio a las personas de color piel morena como tú. Así. No. Sí se pasó bien de Sí, lanza. y volvió a decirlos, o sea, terrible, los odio. El policía le dice, ya lárgate entonces. Y la mujer añade, Pero no, yo o vi sea, el video y la verdad que no estoy completamente seguro que fuera gringa o no. ok, va. O sea, no me consta. Bueno, no nos consta. Por lo que vi no me consta. O sea, Pero es dices, nomás blanca. el güey Hablaba chicken. muy bien Sí, español. puede ser. O sea, podría ser. O sea, también es una posibilidad. ¿Qué cosa? Que sea güey chicken. Que solamente Ah, sea sí. una morra que es blanca y Sí. Privilegiada. privilegiada. Creo que nomás le agarró muy mal momento para que le volviera en redes el video también. Ah, sí, terrible. Sí, definitivamente. O sea, un día antes de la marcha. Sí, porque Sí. fue el 3 y el 4 fue ya la marcha. Pero ahorita tenemos un caso distinto, el de Luisito Comunica. Ah, Luisito Comunica. Para los que no supieron, lo agarraron en plena... O sea, no, que bueno, me da gusto que Pato esté tomando la batuta porque luego le van a tomar a mal. Sí, no. A Luisito bueno, Comunica lo bueno. agarraron en plena protesta contra la gentrificación y le empezaron a rayar todita la madre. Le dijeron que no, pinche Luis, esto es tu culpa. Y dije, güey, pues ¿qué? ¿Yo qué hice? Y luego se colaron otros güeyes de pro Palestina y también le dijeron, no, pinche Luisito, esto también es tu culpa. Y que, güey, pues ¿yo qué hice? Y Luisito solo iba ¿De caminando. qué- ¿Quién creó el Estado de Pero Israel? bueno, Luisito es Comunica. muy interesante ver cómo hay una diferenciación entre la gente enojada y el hecho de que ya no se sientan tan apegados con estos líderes de opinión o influencers que pueden llegar a ser. Luisito está bien metido en la política. Ah, Quiero claro. Sí. El cabrón le fue a hacer promo a Bukele en su momento. Entonces, está muy interesante ver cómo Yikes. la raza dice, güey, ¿sabes qué? Pues este vato no representa los intereses que pues, tenemos aquí, pues ya, sácanos la chingada. Pero pues bueno, la verdad es que no se lo reprocho, Luisito Comunica no me cae tan bien, Luisito descomunica, pero bueno. Ups. Luisito descomunica. Pero sí, eso pasó, fue como parte de esos altercados dentro de la marcha, algo Sí. interesante porque pues nadie lo veía venir, él solamente, Luisito dice que solamente iba pasando por el lugar y le llamó la atención y quiso ver pues de qué está pasando, Por cuál es el mere que metiche, tenga, por metiche. Por metiche. Le gusta el pedo. yo también me hubiera asomado a ver qué onda. O sea, la neta. Sí, Porque pero- también me gusta el No, chisme. pero pues se metió Sí. todo. Ah, sí, pero el caso es que... Regresamos. Hubo un pequeño corte aquí por cuestiones técnicas, pero no pasa nada. ¿Comentabas lo de Luisito para cerrar el tema de la Ciudad de México? Sí, pues a Luisito se lo agarraron en putiza.
Pobrecito. Como él declaró la de que, Poli, sáqueme de aquí. Oye, sí, que literal el vato estaba pidiendo ayuda para que lo sacaran. Bueno, pues está bien. Pero sí, muy interesante ver cómo la gente se diferencia entre estos iconos sociales o iconos de la cultura popular al momento de ver problemáticas sociales que también que puede que no les afecte a ellos tanto. O sea, al final de cuentas Luisito tiene como 3 restaurantes y luego aparte todo el negocio de comunicación con YouTube. Pues es un billetón, la neta es lo que se clava. Pero pues sí, creo que la gente está muy enojada y con justa razón. Sí. Sí. Ya después a lo mejor podemos hablar de cómo estos líderes de opinión se van transformando y se vuelven lo que juraron destruir. ¿Hola? No creo ¿Cuándo que... juraron destruir? O sea, no me refiero a eso, en el sentido de que es una que expresión, vaya. No, pero hay algunos a lo que que me sí. refiero, sí, a lo que me refiero en el sentido de cómo hay gente que los toma como esta persona le sabe, yo lo voy a seguir, la voy a seguir por esto, pero después termina siendo otra cosa. Ahora pasemos de tema, pasémonos de la Ciudad de México a nuestro bellísimo Nuevo León. Uy. Que aquí, por favor, El experto. el experto, The Expert, el meme del Barón Trump con la playera de The Expert. No sé qué sea. ¿Cómo que no? Ahorita te lo enseño. Pero, Fer. Pasamos Jorge. ahora al caso de Monterrey, porque la Ciudad de México no es el único lugar que ha sufrido de gentrificación. Ojalá fuera el único, que realmente... Sí, bueno, ahora hablando de la Ciudad de México, de Monterrey, es un tema que le sabemos un poquito más, porque precisamente nosotros estamos viviendo esta gentrificación y también somos parte de ella. Entonces, básicamente Monterrey también ha sufrido en los últimos años un fenómeno muy curioso, el cual ha sido no solo el incremento del valor de los terrenos, sino también de la renta en todas las propiedades. Y también podemos ver cómo en la ciudad de Monterrey se ha visto un fenómeno muy curioso, que es el caso de que se empieza a ¿cómo se podría decir? Pues desplazar hacia la periferia. Sí, en las zonas de la periferia, exactamente. Empieza a haber esta cuestión de que también empiezan a aumentar el precio de los terrenos en las zonas de las periferias. Y aquí en Monterrey hay un caso también muy curioso, que no es el caso de la Ciudad de México, que fue lo de las personas de Estados Unidos que van a la Ciudad de México y que aumentan la renta, sino aquí son, como mencionamos, el caso de las empresas. Son las empresas las que están aumentando el valor de los terrenos. Y recientemente hubo algo muy interesante, que fue que se está promoviendo una nueva ley por el PAN, que es la ley de promover una ley de inmobiliarias. ¿Qué quiere decir esto? Que se inicia una nueva ley precisamente porque empiezan a surgir casos en los cuales hay fraude dentro de las inmobiliarias, en los cuales se utilizan recursos que la gente empieza a dar desde preventa para empezar a financiar estos edificios. Sin embargo, no se hacen. Y de hecho se menciona el caso de que van más de 300 personas que han sido afectadas, según ABC, en los cuales en una zona inmobiliaria en la cual se dieron más de 885 millones de pesos. Wow. Y se ha defraudado por 650,000 pesos a estas personas. Entonces, lo que podemos ver aquí es que, a diferencia de la Ciudad de México, son empresas desarrolladoras las cuales están provocando este tipo de problemas. Y ya se está viendo cierta iniciativa por parte de los partidos locales para poder contrarrestar este problema. Y de hecho, a inicios de la administración actual de Monterrey, también se subió el precio del predial. Entonces, el precio del predial... En varios de los municipios, no solo en Monterrey. El impuesto del predial es precisamente porque ha habido una alza del precio de todos los terrenos y de toda la renta dentro de la zona metropolitana. Entonces, está muy curioso porque pues podemos ver cómo a nosotros también nos está afectando y cómo se está viendo que el precio de muchos terrenos ha subido de forma estratosférica. Y no solo en la zona céntrica, sino también en la periferia. Por ejemplo, yo quiero comentar el caso de hace unos días de que en Apodaca siendo el municipio de la periferia de la zona metropolitana de Monterrey, hay una colonia que se llama Metroplex, que no es considerada como que una de las más bonitas.
pero que ahora se están vendiendo terrenos. Por el nombre es que se ve. Ay, grosero. Pero ahora que están vendiendo terrenos y una como característica que debes de tener para ser considerado comprador es que conyugalmente, los ingresos conyugales sea de 90,000 pesos para arriba. Ay, güey. Como si fuera... No se arma. De que, Como si fuera club. Sí. Mocos. O sea, bye. Club Metroplex. Oye, qué mal rollo. Muy Sí, mal Es muy rollo. interesante O sea, ver cómo se ha ido desarrollando el área metropolitana, Sí. de hecho. O sea, cómo Sí. de hecho, es una mano. Si se ponen a ver, esto es la cara de Diana, es una Hola. mano. La área Voy a metropolitana poner la imagen de que... es- Sí. Como ¿Qué, pueden ver, qué prefieres? ¿La mancha urbana o de...? La mancha mano urbana, de la mancha Pato. La urbana. mancha urbana, ahí va. La imagen de la mancha urbana, como pueden ver, se empieza a distribuir sobre ciertos picos dependiendo, bueno, esto por la geografía que tiene el área metropolitana. Estamos alrededor de montañas. Estamos alrededor de montañas, entonces como no puedes construir sobre ellas, bueno, algunas Bueno. cosas más o menos. Depende si tienes o no. Sí, porque se cuesta. O ¿Traes si, lana? depende si tienes o si no tienes. Sí, También. de hecho. Porque hay gente que invade el territorio. Sí, es muy interesante también ver cómo. Tú también vas a ser posesionario a estas alturas. Por el precio 90,000 de que Bueno. conyugalmente. Bueno, continúa, Pato. Bueno, total. Se ha ido desarrollando de una manera que al momento de empezar a crear más desarrollos inmobiliarios, ya sean colonias, departamentos o lo que quieras, la facilidad de acceso de servicios de todo tipo, tanto de agua, drenaje, luz y movilidad, terminan siendo las primeras afectaciones que tiene la persona que adquiere un terreno ahí para vivir. ¿Por qué? Porque pues, si no, o sea, si tu desarrollo es nuevo y tu forma de vivir, o sea, acaba de comenzar ahí, le pegué, pues el municipio y el estado no tienen una capacidad inherente de crear y crear y crear y crear No. infinitamente el acceso a servicios, ya sea principalmente de movilidad. Entonces, pues ¿qué hace el desarrollador? Pues métele carretera, métele a lo que se pueda, y entonces terminas empinando a la gente porque pues por más de que uno los mandes a la periferia porque no les alcanza a vivir en otro lado, los haces cargar con un gasto extra, que es el de movilidad, que es el de agua, de que oye, pues la neta es que no llega agua limpia a mi casa, entonces tengo que comprar un Cisterna, tanque, tengo que comprar una cisterna, tengo que comprar agua purificada para tomar, Gas natural. gas natural también, todo el despapalle. Entonces pues es muy difícil al momento de que se expande tanto la metrópoli asegurar una calidad de vida decente que tenga la gente, por más que tenga una casa medianamente bien. Para los que no son de Monterrey, como contexto a lo que está diciendo Pato, nosotros no solemos construir hacia arriba de manera vertical. Nosotros Sí. hemos crecido de manera horizontal, cosa que en la Ciudad de México es distinto. Ellos sí suelen crecer de manera vertical. Pero que ahora se están poniendo de moda las construcciones verticales. Sin embargo, los precios para comprar un terreno, bueno, no un terreno, pero un departamento, mínimo rentarlo, también son ahora Departamentos carísimos. para parejas, ni siquiera es de que para familias como tal. Ujú. Y un tema que a veces se nos olvida también, que también por parte de las inmobiliarias, es el tema de los permisos, el tema de los derechos de propiedad. Ujú. Porque hay algunos casos, ya hacia tipo García o desconozco si hacia el norte del área metropolitana haya, de terrenos que se comienzan a construir, pero Sin sin acceso. el permiso del propietario del susodicho terreno. De que escrituras Sí. dobles, de que, yo soy dueño de este terreno. No, yo soy el dueño. Uy. O sea, de que también problemas que se van haciendo por falta de actualizaciones en las notarías. Como que este aprovechamiento de robarse terrenos. O sea, aquí yo creo que ya vamos todos entendiendo, aquí hablándole a nuestra bellísima audiencia, que eso es un problema estructural que no solamente tiene que ver con la gente que quiere rentar o el rentero o Airbnb o los conglomerados, es un problema estructural donde en las instituciones también se nota una negligencia a este tema de la vivienda, porque al final de cuentas, tener una casa es derecho, vivir es vivir de manera pues sana, donde puedas recrearte en tu hogar, ya sea departamento, ya sea una casa, donde quieras vivir, se ha dejado a la deriva a que el mercado se haga cargo de regular este derecho, que no debería de ser así, en mi opinión. Sí, digo, aquí el hecho de la regulación
Es que este es un problema, como mencionábamos al inicio, muy complejo, porque por ejemplo, en el caso de la regulación, de que el gobierno empieza a regular, oye, vamos a hacer que saquen más permisos, vamos a hacer que empiecen a buscar que se empiece a regular de forma correcta las inmobiliarias. También subiría el precio, claro. porque sería una burocracia que al final se le pasaría a las desarrolladoras y las desarrolladoras la pasarían al consumidor. Entonces vemos estas cuestiones, por ejemplo, aquí en la ciudad de Monterrey, en el centro. ¿En el centro? Sí, está Barrio Antiguo y empiezan a ver estas cuestiones de que el gobierno empieza a desarrollar estas colonias. Entonces, cuando el gobierno empieza a desarrollarlas, también suben de precio. Y de hecho hay una cuestión que es que los terrenos son una cosa que nunca va a bajar de precio. El terreno y el oro. Entonces... si quieren invertir, inviertan en el oro. Entonces, los terrenos siempre van a subir. Si el gobierno interviene, suben. Si el gobierno no interviene, suben. Entonces, es muy complicado. Porque incluso, por ejemplo, está la cuestión de, bueno, el gobierno puede hacer viviendas. Que se ponga a hacer departamentos. Las puede hacer, ¿sí? Pero luego también va a subir el precio. Eso, justamente, o sea, de que lo que es la vivienda social, el Infonavit, justamente es como en esta tendencia de... es el apoyo que da el gobierno para que cada quien tenga su casa. O bueno, los obreros tengan sus casas. Pero también, pues este crédito a veces llega a ser una carga para los propios obreros. No llega a ser suficiente o no atiende completamente las necesidades que... Y que son casas mal construidas, mal ubicadas, sin fin de problemas. O justamente lo de los metros cuadrados no son suficientes para una familia que sabes que la tendencia en esos estratos sociales son de 5. E incluso a veces al mismo gobierno le beneficia la gentrificación. El hecho de que puedan cobrar más del predial es una cosa que le beneficia a los municipios y también se ha visto como a veces ciertos incentivos de los municipios para que vengan estos migrantes, los nómadas digitales, o también empiecen a llegar las desarrolladoras para que empiecen a construir, porque al final pues son cuestiones que son muy complicadas y estructurales y la especulación inmobiliaria. Y otro apartado es que decimos de que, regúlenlo. ¿Cómo? Porque ese es otro de los problemas, es que a veces cuando se regula generan más problemas. Ni siquiera es que atienden la necesidad, la empeoran incluso. O sea, hay algunos casos que sí dices de que, oye, el caso de Chicago, que también es una ciudad que llegó a tener... llegó a tener mucho del fenómeno de la gentrificación. Tuvo que aplicar modelos de control de precios, o sea, de que fijarlos, de que ciertos metrajes de que de departamento es el equivalente a este precio de renta, de venta. Luego también la parte de proteger de cierta forma los desalojos, o sea, distinguir de que lo que es ocupación a lo que es de que un alojamiento de que de por sí de que yo he vivido aquí de que durante 10 años y ahorita me quieren aumentar el precio drásticamente, de que bueno, o sea, de que te protegemos en contra de ese desalojo. O los incentivos que han dado justamente para construir complejos multifamiliares y no unifamiliares. Sí. Que esos son algunas que pueden estar bien, pero se deben de ver los fenómenos que pueden causar dentro de cada caso. Sí, claro, al final de cuentas no hay dos ciudades idénticas. Sí. No hay Ninguna. comportamiento que puedas decir, sí, vamos a copiarnos del modelo de Nueva York porque jalar con madre y vamos a traernos para acá. Y no. Pues no, al final de cuentas no es un copy-paste que te vaya a jalar. No es la Ellos tarea de tu están en compa. isla, de que Sí. crecen alrededor, nosotros estamos alrededor de montañas. Pero son políticas sociales que no terminan por ser tan populares. También. Porque pues limitas el crecimiento o la capacidad de adquisición la mayor económica de quienes rentan este tipo de espacios. Claro. De hecho, una de las... Si leyeran el newsletter, entenderán. Porque... Todavía pueden leer las de la semana pasada. Sí, está en Substack y ahí se queda. Tu compadre, el Zoran Mamdani, una de sus propuestas era rent freeze. O sea, el hecho de congelar la renta para apoyar a la gente que ahí vive, para que no le estén subiendo constantemente año con año. Pues es que en teoría lo correcto es subir la renta acorde a la inflación. Exacto. Sí. O sea, de Hay que gente gandalla. en los contratos, de lo que al menos yo conozco, corríjanme si me equivoco, es que en el contrato ya se estipula el aumento por la inflación. Sí. Luego está la parte de renegociación, que bueno, ahí ya atiende la parte de mercado. Sí. A final de cuentas,
Pero sí. Lo más base es que se suba solamente... Pero no haces renegociación cada año. El 3, o el 3%, el 4%, creo que fue hace unos años que estaba aquí en el 8%, entonces también estuvo pesado. Y pues ese número se queda fijo. Entonces tú como rentero, pues te terminas acoplando lo que haya y pues dices, bueno, pues ya, si el BDP está bueno, ya después revisamos cómo va con la inflación, pero pues termina siendo eventualmente demasiado alta o inclusive demasiado pesada para poder cargar de que el peso de poder cargar una renta y digamos que por X o Y te despiden y es que oye, pues ya no me alcanza esta madre y me quieren subir la renta un montón y pues ¿qué hago? Me tengo que salir. Exacto. Entonces, pues sí, una de las plataformas sobre las que estaba corriendo el Soran, mi compa, el Soran, pues era eso, buscar el rent freeze, consta este güey todavía no ganó la elección interna de los demócratas. En noviembre va a ser la elección general, que pues casi La tendencia de Nueva York es demócrata. Sí, que casi la tiene ganada. Pero bueno. Pues lo veremos. Yo creo que aquí ya es momento de ir dándole cierre a este tema. Como habíamos platicado desde el principio, es un tema enorme por lo estructural que es. Y si quieren, después podemos seguir platicando al respecto. Si tienen comentarios, sugerencias de notas, otras ciudades donde quisieran que también lo discutiéramos o que ustedes tienen un comentario al respecto, bienvenidos a esos comentarios, a esas correcciones. Aquí pues estamos todos para aprender y para mejorar acá nuestro conocimiento político y analítico. ¿Comentarios finales? ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quisiera hacer un pitch a la raza. El newsletter va a salir el lunes. Va a estar muy chido. Vamos a estar hablando de política nacional, internacional y local. Importantemente vamos a estar revisando igual vamos a platicar tantito sobre la gentrificación. Vamos a platicar sobre la pre-campaña en Monterrey. Podrán leer de ello en el newsletter. Y vamos a hablar también de la Big Beautiful Bill que trae Donald Trump en Estados Unidos, con muchos recortes económicos, recortes y aumentos económicos en distintas zonas, que también está muy interesante. Y también vamos a tener abierta la sección de comentarios, porque si gustan hacer algo, más que bienvenidos que lo hagan ahí en el newsletter. Y pues nada, de mi parte es todo. Gracias, Pato. ¿Ya no te gustaría hacer el comentario de una vez? Sí, de una vez. Yo creo, solamente agregar, como lo dije ya hace un momento, esto es un problema estructural. Es un problema que no solamente tiene que ver los empresarios, los renteros, la gente que renta, sino también una negativa de estas personas que también viven del poder de regular un tema tan importante y o mínimo estar atento a lo que está sucediendo al respecto. Esperemos que los políticos, al menos en el caso de Nuevo León, se pongan las pilas y que no nos veamos tan afectados, porque todos en esta mesa queremos algún día nuestra casa propia. Por ejemplo. Sin nada más que agregar, algo más que agregar. La cuestión de las protestas en México, que alguien rompa una ventana, no se le va a quebrar el emprendimiento a esta persona, porque pues no es una persona sola, ya son personas con gran poder adquisitivo. Entonces, no creo que si lloran, que lloremos. Se va a reparar la ventana. No apoyamos. Habla por ti, ¿eh? Aquí tenemos diferentes opiniones. Diferimos. Ponme la cámara. Está bien. Pero ningún tipo de violencia está bien tampoco. Exacto. Pero se entiende, entendemos. Cámele. Por si acaso, compren seguro. Sí, o sea, hagan eso. Bueno. Y léanlo bien. No, o sea, voy a ser un poquito pesimista en mi último comentario. Desgraciadamente no tenemos una clase gobernante ni legisladores que sean altamente responsables como para poder ver la complejidad y lo severo que puede ser este tema. O sea, para poder hacer legislaciones que tanto que protejan al ciudadano que está sufriendo la gentrificación, como que no sea tan punitiva contra la gente que se ha beneficiado de eso, y que al final es la gente que va a retrasar cada vez más los esfuerzos en esta materia. Es más fácil que consigas la empatía o solidaridad de estos grupos a que tengamos aquí en México, por lo que hemos visto, una clase política que atienda estas problemáticas con la responsabilidad que se debe. Nada más eso es un tema sumamente complejo, enreversado, con tantos temas que llegan a ser, como vimos, o sea, son variables que son incluso mundiales, pero es atribución de los estados, de los municipios,
cada vez se vuelve más complicado conforme más platiquemos de esto. Así que perdonen por el pesimismo, pero eso no es un tema que vayamos a terminar pronto. Fer. Mi comentario sería, si vas a protestar o si vas a buscar una causa social, busca la estructura, o sea, cuál es la causa estructural de tu problema, y creo que te va a beneficiar más a largo plazo en las cosas que hagas para precisamente combatir esto. Qué buen consejo. Muy buen consejo. Muy bueno. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos una semana más. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir tanto en El Desorden, tanto en TikTok como en Instagram, como @eldesordenpod, que aquí lo está poniendo Jorge en pantalla. Y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras propias redes sociales, donde pueden encontrar más contenido político o tal vez no. X. Fer, ¿dónde te podemos seguir? En Instagram como Fernando-Rejón. Fer. ¿Qué digo? ¿Tú, niño Jorge? ¿Fernando otra vez? ¿Fernando otra vez? Es que me acordé de que siempre le bajan la cuenta y te iba a decir. Sí. O en la baja. En mi caso, en Instagram, @zambrano_cantú. ¿Pato? Yo igual en Insta como pato.00. A mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @dianatelles__ con doble L y Z. Muchas gracias por escucharnos una vez más y esto fue El Desorden.